En 2022, la Comisión Europea analizó 320 muestras de miel importada en 16 países, incluida España. El resultado, más de la mitad de las muestras españolas, un 51%, no eran miel de verdad. Era básicamente agua azucarada con sabor a miel, con el polen eliminado a propósito para que nadie pudiera rastrear su origen ni comprobar de dónde venía de verdad. Y no es un fallo puntual de un solo lote. La misma investigación, que cruzó datos de la OLAF, el Centro Común de Investigación y la Comisión Europea, encontró que un 66% de las empresas importadoras controladas tuvo al menos un resultado positivo por adulteración. Y ese es solo el primero de los 30 productos que hoy vamos a destapar. Productos que seguramente tenéis en la nevera o en la despensa ahora mismo. Bienvenidos a España sin filtros. Hoy no vamos a comparar marcas de un solo producto como hacemos normalmente. Vamos a repasar 30 productos distintos que compráis cada semana, con fraudes reales, documentados, que casi nunca salen en las noticias. Antes de empezar, dos aclaraciones importantes, porque este vídeo es distinto a los que soléis ver aquí. La primera, no vamos a deciros bandeja por bandeja, con foto de la etiqueta de Mercadona en mano. Esto, en concreto, está adulterado. Lo que vais a ver son productos y categorías donde el fraude está documentado con estudios oficiales, operaciones policiales y análisis de laboratorio en el mercado español en general, del que ningún supermercado se libra, Mercadona incluido. Y precisamente por ser donde más compra la mayoría de vosotros, es donde más os interesa saber identificarlo. La segunda. De los 30 de hoy, 25 son investigaciones nuevas que no habíamos contado nunca en este canal, y los últimos 5 son clásicos ya publicados aquí, que repasamos rápido al final para completar la lista. Y por si os los perdisteis, os lo digo ya, desde el principio, para que nadie se sienta engañado a mitad de vídeo. No son 30 sorpresas inéditas, son 25 nuevas más 5 que ya conocéis si nos seguís desde hace tiempo. Empezamos por el número 2 y el número 3, y os van a doler porque son básicos de cualquier cocina: el aceite de oliva y el vinagre. En 2018, la OCU analizó 41 referencias de aceite de oliva virgen extra y encontró que 20 de ellas, prácticamente la mitad, incumplían su propia categoría. Eran aceite de oliva virgen normal, una calidad inferior, vendido al precio del virgen extra. El truco consiste en mezclar aceite que sí pasa el control con aceite refinado para que el conjunto logre colar el análisis final. Y según explican los propios técnicos del sector, es un fraude casi imposible de detectar a simple vista, porque el color y el sabor pueden quedar prácticamente idénticos. De hecho, ese mismo año se destapó una red que había vendido 24.000 litros de aceite refinado etiquetado como virgen extra, solo para hacer caja rápido. Y con el vinagre pasa algo parecido, pero legal. La mayoría de las botellas de vinagre de Módena que veis en el súper no llevan denominación de origen protegida. Son vinagre de vino normal con caramelo y azúcar añadido. Algunas con hasta 19 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y solo un 25% de vinagre balsámico real. No es ilegal si el envase no dice DOPAM, pero el diseño de la etiqueta, con la torre de Módena dibujada y todo, está pensado para que penséis que sí lo es. Del 4 al 7 van las especias, y aquí el fraude alcanza niveles casi cómicos, si no fuera por lo que se respira detrás. Un estudio europeo encontró que el 17% de las especias que consumimos están adulteradas y un 2% contiene colorantes prohibidos. El azafrán es el caso más extremo, precisamente por ser la especia más cara del mundo. Hasta un 11% de las muestras analizadas en España contenían cártamo, caléndula o hebras teñidas artificialmente. Y la Guardia Civil desmanteló en Andalucía una red que vendía gardenia modificada molecularmente para imitar el azafrán, con un 800% de beneficio sobre el producto real. El pimentón y el curry han sido, históricamente, los productos donde más veces ha aparecido el colorante Sudán, una familia de tintes sintéticos que la Unión Europea prohibió en 2003 por su potencial cancerígeno, y que sigue detectándose de forma puntual en controles de frontera porque su color es casi indistinguible del pimentón auténtico. Y la vainilla no se libra. En un estudio francés, 1 de cada 4 muestras incumplía la normativa. Con vainas ya usadas para extraer el aroma y luego remojadas en líquido con sabor sintético para revenderlas como si fueran nuevas, o polvo de vainilla mezclado directamente con azúcar aromatizado. Y aquí os quiero hacer una pausa, porque es un buen momento para preguntaros algo. De estos 7 primeros, ¿cuántos tenéis ahora mismo en el armario de las especias sin haberos parado nunca a pensarlo?
Contadme el número en los comentarios. Y seguimos, porque lo que viene ahora es la parte que más nos ha sorprendido de toda la investigación de esta semana. Del 8 al 13 nos vamos a la pescadería, la sección donde, según una investigación de la Universidad de Oviedo con pruebas de ADN y secuenciación genética sobre 400, una muestras de pescado congelado. El etiquetado incorrecto llegó al 5,2% en el atún y al 4,17% en la merluza. Los propios investigadores señalaron un patrón claro. El fraude aparece sobre todo en las especies más caras y menos reconocibles a simple vista, precisamente porque son las más fáciles de camuflar y las que más dinero dejan al sustituirlas. La panga es el ejemplo más conocido de este mecanismo. Un pescado de sabor tan suave que, en filetes, puede hacerse pasar por lenguado o por el propio bacalao, con un precio muy inferior en origen. Las anchoas tampoco se libran. Los investigadores encontraron juveniles de atún rojo, una especie protegida, comercializados como si fueran anchoa, y también merluza africana de una especie que ni siquiera está regulada como sustituta legal. Y en el marisco congelado, la OCU detectó que la mitad de las muestras de langostinos analizadas llevaban demasiada sal por el proceso de cocción industrial. Además de recordar una trampa legal que muy pocos conocen. El glaseado, esa capa de hielo que envuelve el marisco congelado, puede llegar hasta el 5% del peso total, sin que el fabricante esté obligado a declararlo aparte. Así que una parte de lo que pagáis por gambas y langostinos, literalmente, es agua congelada. Y aquí una segunda pausa, porque ya llevamos 13 productos y quiero saber algo. ¿Os esperabais que la pescadería fuera la sección más comprometida de todo el súper? ¿O pensabais que el peligro estaba solo en los ultraprocesados? Contadlo también en los comentarios y seguimos con la carne. El 14 y el 15 son el jamón ibérico y los fiambres loncheados. El caso más sonado de los últimos años involucró al mayor distribuidor de jamón ibérico de España, investigado por la Guardia Civil por vender piezas etiquetadas como 100% ibérico de bellota, sin cumplir la normativa de la D.O. Guijuelo, con un jamón de 7 kilos vendido a 195 euros, cuando ese tipo de pieza suele rondar los 300. Y ojo, esto no ocurrió en Mercadona, ocurrió en otra gran superficie. Pero lo traemos aquí porque demuestra que ni el eslabón más caro y prestigioso de la cadena cárnica está a salvo de la picaresca, y que los sellos de colores que veis en la pata del jamón son precisamente lo que hay que aprender a leer antes de pagar precio de bellota por un jamón que nunca vio una dehesa. Esos precintos, que van del negro al blanco pasando por rojo y verde, indican tanto el porcentaje de raza ibérica del cerdo como su alimentación, bellota, cebo de campo o cebo, y son la única garantía real que tenéis en el momento de la compra, mucho más fiable que la palabra ibérico, impresa en grande en el envase, que por sí sola no garantiza nada del prestigio que sugiere. Del 16 al 18 van los lácteos que no son leche, pero se le parecen. Los quesos etiquetados como de oveja o de cabra pueden llevar, legalmente si está declarado o ilegalmente si no lo está, una proporción cada vez mayor de leche de vaca, mucho más barata de producir, y el propio Ministerio de Agricultura pidió en 2018 a las comunidades autónomas que reforzaran los controles sobre este fraude en concreto, después de detectar que la tendencia venía creciendo año tras año, sobre todo cuando bajaba el precio de la leche de vaca en origen. El queso rallado tipo parmesano es todavía más llamativo. En Estados Unidos, análisis independientes encontraron marcas con hasta un 7,8% de celulosa, la misma fibra que se usa en el papel, añadida para abaratar el producto y evitar que el queso rallado se apelmase en la bolsa. Y en la Unión Europea, la palabra parmesano, a secas, ni siquiera puede usarse legalmente si el queso no es parmigiano reggiano auténtico, con denominación de origen italiana. Así que si el bote de vuestra nevera dice parmesano sin más, merece la pena leer la letra pequeña de qué queso es en realidad. Y la mantequilla, el tercero de este bloque, sufre una variante del mismo truco. Mezclarla con grasas vegetales más baratas, mientras el envase sigue mostrando una vaca feliz en el centro, cuando el producto real, por definición legal, debería ser 100% grasa láctea. El 19 y el 20 son el café, el torrefacto, ese grano con una capa oscura y quemada que lleva azúcar añadido durante el tueste, una técnica que nació en la posguerra española, cuando había escasez de café de verdad, para sacar hasta un 15% más de producto con los mismos granos. Hoy sigue siendo completamente legal siempre que el paquete lo indique con la palabra torrefacto o mezcla. Pero muchas marcas lo esconden en letra pequeña, y buena parte de quienes crecieron bebiéndolo nunca supieron que no era café 100% natural. Y el café soluble de mezcla, heredero directo de aquella misma costumbre de posguerra de estirar el café con achicoria y otros cereales tostados, sigue apareciendo hoy en algunas fórmulas económicas,
con la diferencia de que ahora, al menos, la ley obliga a declararlo en el envase. Del 21 al 23 va uno de los trucos de etiquetado más elegantes y menos entendidos del supermercado. La diferencia entre zumo, néctar y bebida de zumo. Solo el zumo de fruta tiene, por ley, 100% de fruta y 0 azúcares añadidos. El néctar solo necesita un 50% de fruta como mínimo, con el resto siendo agua y azúcar. Y la bebida de zumo, la que lleva las palabras sabor a o tropical, en letra grande, puede tener menos de un 10% de fruta real, con el resto siendo agua, azúcar, aromas y en muchos casos colorantes. Las 3 botellas se colocan una al lado de otra en el mismo lineal, con diseños casi idénticos, colores parecidos y fotos de fruta jugosa en las 3, y la diferencia de verdad, la que determina si estáis bebiendo fruta o agua azucarada con aroma, está en una sola palabra del envase, que la mayoría no llega a leer nunca porque va directa al carrito por la costumbre o por el precio más bajo. El 24 y el 25 son el chocolate familiar y el chocolate a la taza, 2 categorías legales pensadas para que penséis que estáis comprando chocolate de verdad, cuando, en realidad, tienen un mínimo legal de cacao mucho más bajo que el chocolate normal. El chocolate familiar solo necesita un 30% de materia seca de cacao frente al 35% del chocolate estándar. No es ilegal, está regulado, pero es exactamente el mismo mecanismo que ya vimos con la carne picada y el preparado de carne. Una categoría inferior con nombre parecido, vendida al lado de la buena, para que la diferencia real quede escondida en un porcentaje que casi nadie lee. Y llegamos a los últimos 5, del 26 al 30, y aquí toca cumplir lo que os prometí al principio. Estos no son investigaciones nuevas, son los 5 clásicos del canal. Ya destapamos a fondo, con vídeo entero dedicado a cada uno y mucha más profundidad de la que da tiempo a contar aquí en un par de minutos. La leche de Mercadona, la carne picada de 9 supermercados españoles, el arroz que la OCU suspende y en su momento la cerveza y los huevos que comprábamos sin sospechar nada. Si no habéis visto esos vídeos, os dejo los enlaces en la descripción y así la lista de hoy queda completa. 25 investigaciones que estrenamos hoy, más 5 que ya conocíais si lleváis tiempo por aquí. Ahora bien, y esto es importante antes de que cerréis la aplicación con ganas de tirar la nevera entera, la inmensa mayoría de estos 30 casos no son peligrosos para vuestra salud a corto plazo. Son, sobre todo, un robo silencioso. Pagáis precio de producto bueno por una versión más barata, más diluida o directamente falsa, y en muchos casos, como el zumo, el chocolate o la carne picada, ni siquiera es ilegal. Es solo una categoría inferior vendida con la esperanza de que no leáis la letra pequeña. El colorante Sudán en las especias es la excepción real de riesgo sanitario de toda la lista. Y precisamente por eso, la Unión Europea lo prohibió hace más de 20 años y sigue vigilándolo en controles de frontera. El resto es, ante todo, un problema de honestidad, no de seguridad. Y esa distinción importa, porque el miedo mal dirigido no os protege. La información, sí. Entonces, ¿qué podéis hacer de verdad cuando entráis a comprar? 4 cosas rápidas que sirven para casi todos los 30 productos de hoy. Primero, desconfiad de los nombres bonitos y buscad la palabra técnica exacta. Virgen extra. No es lo mismo que virgen. Zumo no es lo mismo que néctar. Chocolate no es lo mismo que chocolate familiar. Carne picada no es lo mismo que preparado de carne. Segundo, si un producto caro está sospechosamente barato, como el jamón ibérico de bellota a mitad de precio o la miel de importación a menos de 3 euros el bote grande, hay una explicación, y casi nunca es buena suerte. Tercero, cuando exista sello o denominación de origen, sea D o P, IIGP o cualquier otro, comprobad que esté impreso de verdad, no solo insinuado con un dibujo o una palabra suelta en el envase. Y cuarto, cuando el producto lo permita, como el jamón, el queso o los langostinos, mirad el precio por kilo y no el precio del paquete. Es la forma más rápida de comparar de verdad entre 2 productos que, a simple vista, parecen casi el mismo. Ahora sí, la pregunta con la que quiero cerrar el vídeo. De estos 30 productos, ¿cuál os ha sorprendido más y cuál ya sospechabais antes de este vídeo? Escribidlo en los comentarios, con el número si os acordáis, porque quiero ver cuál gana. Y si no os apetece escribir mucho, decidme solo con un número. ¿Cuántos de los 30 comprabais sin pensarlo 2 veces? Si este vídeo os ha abierto los ojos, dadle a like y compartidlo, porque con 30 productos seguro que hay alguno que compra cada semana esa persona de vuestra casa que hace la compra. Y si queréis que sigamos destapando categorías enteras como la de hoy, en vez de un solo producto, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en España sin filtros.